¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuestra economía sigue subiendo grados y desde hace ya meses soportamos sin sombra toda una larga ola de calor. Sube el IVA, podría subir. Desde el domingo pagaremos más por las recetas y la luz subirá un 4% si el gobierno no baja su parte del recibo. Ya a eso se suman las recomendaciones europeas para bajar el sueldo a los funcionarios y subir más el impuesto de valor añadido. Y Rajoy, en pleno bochorno, ya nos advierte de que busquemos fuentes cerca porque van a llegar más medidas duras y vendrán antes de fin de año y el país sigue todavía sin aire acondicionado. Este verano promete ser muy largo y tedioso. Así comienza hoy Diario de la Noche. Banca Cívica, Caja Navarra ya es CaixaBank en Sevilla, el de Cívica en Barcelona, el de Caixa. Los consejos ya han aprobado definitivamente la operación y ya sabemos cómo se canjearán las acciones de los 26.000 navarros que invirtieron en Banca Cívica. Por cada 8 acciones que tenían tendrán 5 de Caixa. Dice Enrique Goñi que la rentabilidad a futuro será muy positiva, de un 20%. Goñi ha dicho también que la integración es buena para Navarra porque queda integrada en el primer banco de España y ofrecerá servicios en nuestra comunidad a través de 237 oficinas. Pero las dudas sobre esta operación acompañan a Goñi desde el principio. Se cierra así la carambola de Caja Navarra, al final CaixaBank, tras el proceso de remodelación financiero de nuestro país, una banca que al final ha necesitado un rescate sobre el que por fin ha dado explicaciones hoy el ministro de Guindos en el Congreso. No ha dicho mucho nuevo, otra vez ha insistido en que no habrá contraprestaciones para nuestro país y otra vez ha dicho que la situación es consecuencia de las políticas de Zapatero. El PSOE les acusa de improvisar y de contradecirse y ya les dice que no apoyarán la subida del IVA. A Navarra, sin embargo, no le queda otra. La subida del IVA Navarra la tiene que acatar porque en eso nosotros no tenemos potestad legislativa. El IVA vamos siempre armonizados a lo que hace el Estado. Y bueno, si el Estado tomara la decisión de subir el IVA, pues nosotros lo tendríamos que subir. Ya han oído a la recién estrenada consejera de Economía. Si sube el IVA, Navarra lo tendrá que aplicar matemáticamente. Esta tarde Rajoy, por cierto, ha reconocido que estudian quitar además la deducción por vivienda, pero no van a ser las únicas novedades para nuestro bolsillo. Desde el domingo las recetas rascarán más nuestra economía. Mientras otras comunidades tienen problemas para cambiar el sistema informático, en el País Vasco ya han anunciado hoy que se oponen. En las farmacias navarras está todo listo y las instrucciones dadas. A través de los centros de salud se informará a los pacientes de cómo va a cambiar su forma de pagar la receta. Todo está preparado para que no haya ningún problema. Las instrucciones ya se han pasado a las oficinas de farmacia y también pues lo vamos a comunicar a través de los centros de salud para que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Los profesores interinos navarros, los profesores temporales, denuncian que van a perderse 500 puestos de trabajo por los recortes en educación que provienen sobre todo de la ampliación de jornada de los profesores titulares. El consejero ha confirmado esta mañana que sí, habrá menos contrataciones. Calculamos unas 500 personas a bote pronto que se van a la calle y de los que se quedan trabajando, muchos van a tener condiciones laborales muy precarias, ¿no? De trabajar 12 horas, 11 horas, con desplazamientos, con especialidades fuera de su especialidad, ¿no? Por cierto, que el consejero Iribas ha asegurado esta tarde en el Parlamento que en Navarra las tasas universitarias solo van a subir. El IPC se seguirá pagando solo el 15% en el caso de primera matrícula. Y además hoy ha habido novedades en materia antiterrorista. Han sido detenidos en Francia 2 supuestos miembros de ETA que tienen conexiones con Navarra. Ugaitz Errazkin, a quien se relaciona con el coche bomba que estalló en la Universidad de Navarra en 2008, además de otros asesinatos. Javier Osés es de Burlada y ha estado condenado por casos de violencia callejera en Pamplona. Enseguida vamos a darles todos los detalles de esta operación antiterrorista, pero esta noche en nuestro diario también vamos a dejarle hueco a la cultura para felicitar al grupo navarro El Columpio Asesino, que ha arrasado en los premios de la música independiente. Nada más y nada menos, ha logrado 5 galardones. Nos vamos a Berlín, no quiero reproche, carretera y spin.
Banca Cívica desaparece del mapa. Desde hoy ya es CaixaBank. Caja Navarra pues ya forma parte del primer banco español, aunque Cívica seguirá cotizando como tal en bolsa hasta agosto, cuando dé el visto bueno la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero hoy sus accionistas, 26.000 en Navarra, 26.000 navarros, ya saben cómo van a canjearse esas acciones. Por cada 8 que tenían de Cívica, ahora van a tener 5 de la Caixa. Enrique Goñi, muy cuestionado por la operación que deja tras de sí numerosas dudas, ha asegurado que la rentabilidad de las acciones a futuro será buena, un 20%. Muchos han criticado la gestión de Goñi, que ya forma parte del Consejo de Administración de Caixa, algo que no ha gustado a todos los accionistas porque algunos han votado en contra. Visto bueno de la Junta General de Accionistas de Banca Cívica a la fusión con CaixaBank en Sevilla. En Barcelona, los de la entidad catalana han aprobado por mayoría la absorción de Banca Cívica. Y el resultado es el mayor grupo financiero de España, con más de 13 millones de clientes y unos activos de 342.000 millones de euros. El que fuera director general de Caja Navarra y ahora copresidente de Banca Cívica, Enrique Goñi, ha destacado especialmente lo positivo de esta operación a futuro para los accionistas, por el incremento de la acción y del dividendo en un 20%. El tipo de canje se ha fijado en 5 acciones de CaixaBank por cada 8 de Banca Cívica. Y Goñi asegura que la obra social se va a ver fortalecida. Él será, junto al otro vicepresidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, parte del Consejo de Administración de CaixaBank. Se ha aprobado con el voto en contra de algunos accionistas y de los sindicatos. Los representantes de comisiones obreras y UGT han dicho que no se puede premiar a los responsables de una gestión que no ha llevado a ninguna parte, por encima de la plantilla y la clientela, y aseguran que su nombramiento como consejeros perjudica la reputación de la nueva entidad. Por eso les piden a ambos que dimitan. Esta integración de Banca Cívica en CaixaBank será un hecho casi con toda probabilidad a primeros de agosto. La absorción de Cívica por Caixa es consecuencia directa de la reestructuración del sistema financiero, que al final ha tenido que recurrir al rescate para poder mirar a futuro. Un rescate que llega de Europa y del que por fin hemos oído hoy las explicaciones del Gobierno ante las Cortes. De Guindos daba por fin cuenta del rescate en el Congreso y lo ha justificado mirando atrás, señalando directamente a Zapatero. En España hemos visto cómo un crecimiento acelerado del crédito hasta el año 2009 se ha traducido en una burbuja inmobiliaria sin precedentes financiada con fondos procedentes del exterior. Todo ello ha acentuado la vulnerabilidad de la economía española y en gran medida los problemas del sector financiero son un reflejo de los desequilibrios macroeconómicos de los últimos años. Y ha vuelto a insistir en que la asistencia, porque no habla de rescate, solo afectará a los bancos. La condicionalidad, tras acordarse así en la reunión del Eurogrupo, solo será específica para el sector financiero. Es decir, la ayuda no se vinculará a un programa de ajuste macroeconómico como ha ocurrido en el caso de otros países de la zona euro, ni habrá nuevas condiciones de política fiscal ni tampoco de reformas estructurales. Primero se dijo que aquí no había rescate, sino un préstamo en las mejores condiciones posibles. Después que España no había aceptado ninguna presión o recomendación de las instituciones europeas y que el presidente del Gobierno no solo no se sentía presionado, sino que era él quien había presionado con éxito para lograr el tan ansiado rescate. Vivir para ver, señor ministro. Y mientras Rubalcaba ya anuncia un estrepitoso no del PSOE a una posible subida del IVA, el Gobierno estudia que productos con IVA superreducido 4% o reducido 8% se pueden subir hasta el IVA general del 18%. Bruselas manda y el Gobierno necesita hacer caja, también con las compras y servicios. Así que revisa las etiquetas minuciosamente, estudia el IVA y además de una subida del tipo general del 18%, podría limitar más el reducido. Ahora es del 8% y se aplican alimentos que no son de primera necesidad y, por ejemplo, ópticas, transporte o entradas de cine o teatro. Ya costaba lo que la gente compara periódicos. Ya sería apretar demasiado a la gente. ¿Qué van a comprar? Pues no comprar, tendremos que cerrar. Diremos un estruendoso no a subidas del IVA, a bajada de las pensiones, a las prestaciones. Oposición tajante también de los hosteleros que piden un IVA aún más bajo que el actual. Sería más caro, el café nuestro sería un 10% más caro y reduciría el consumo. Un golpe a un sector que tiene que afrontar la recuperación de sus competidores mediterráneos. Lo han escuchado, Rubalcaba se opone al IVA porque desde la oposición es fácil oponerse. Otra cosa es el Gobierno de Navarra atado por ley a las decisiones relacionadas con este impuesto. Es matemático. Si el Estado sube el IVA, Navarra tiene que aplicar esa subida. La subida del IVA Navarra la tiene que acatar.
habría que hacer una cuantificación, siempre son cuantificaciones que se extrapolan los datos que ha habido en otras ocasiones y bueno, hubo recientemente también una subida de 2 puntos y entonces bueno, pues podríamos ver el efecto que esa subida tuvo en la recaudación. Y no solo podría subirse el IVA de algunos productos, desde el domingo muchos van a pagar más por los medicamentos. Algunas autonomías, Asturias, Euskadi, han comunicado al Ministerio de Sanidad que tal vez no lleguen a tiempo con el cambio informático que requiere esta nueva medida. Navarra dice que tiene lista ya la herramienta que cotejará nuestros datos fiscales con lo que haya que pagar después en la farmacia. En Navarra ya está todo preparado para que entre en funcionamiento. En la comunidad foral será con un sistema alternativo hasta que no se implante totalmente la receta electrónica. Solo faltan los últimos detalles que se concretarán mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. Allí se hablará de cuestiones administrativas como desde qué límite de cantidad mínimo se producen las devoluciones, porque podría haber personas pues que al final en un mes pues estuvieran en 8, pues unos céntimos lo que hubieran pagado y tampoco sé si tiene mucho sentido el que se hagan devoluciones de unos céntimos. Según el decreto del Gobierno Central hay 6 meses de tiempo para que se reembolse el dinero, por ejemplo, a los pensionistas que obligados a pagar el 10% de los medicamentos excedan el tope impuesto en el decreto. Sin embargo, Navarra quiere que esa devolución se haga en menos tiempo. Vamos a tratar de que sea en un plazo inferior, puesto que puede haber colectivos y personas que por su situación personal pues sea muy gravoso también en la situación de enfermedad en la que se encuentran y por su situación económica el que tengan que esperar 6 meses a que esas cantidades que hayan pagado les sean devueltas. La consejera Marta Vera sigue insistiendo en que este decreto es de obligado cumplimiento y que se debe aplicar en Navarra. ¿Y cómo van a afectar estas subidas, estas en las recetas, pero también los posibles impuestos, la subida de precios, cómo afectarán al consumo, a nuestra vida, a nuestra economía, también a nuestras arcas? Vamos a intentar preguntárselo a un experto en fiscalidad, Ángel Chocarro, que nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muy buenas, buenas noches. El Gobierno parece que estudia mirar determinados productos que tienen el IVA reducido o superreducido para que se incorporen, mejor dicho, en la lista del IVA general. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestra economía actualmente esta medida? Vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es que en este momento estamos hablando de una modificación de tipo impositivo en el IVA de los productos que están encuadrados en los tipos reducidos o superreducidos. Pero no hemos de olvidar que en los últimos meses hemos estado hablando de subir el IVA 3, 4, incluso 5 puntos. Es decir, estas medidas parece que son de alguna manera inevitables, ¿no? Inevitables. ¿Esto qué va a suponer? Lo primero y principal, que los productos nos van a costar más. ¿A quiénes? A las personas normales. Es decir, el IVA es un impuesto que grava el consumo, grava cuando nosotros adquirimos cualquier producto, es decir, cuando vamos a un bar o vamos a comer, cuando compramos una mesa, cuando nos compramos un coche. No afecta a las empresas, porque para las empresas el IVA es un impuesto neutro, y realmente quien está gravado, quien va a terminar pagando el impuesto, somos todos nosotros. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues que las cosas, todas las adquisiciones, tanto de bienes como de servicios, se van a encarecer. ¿Qué niveles tiene nuestro país en ese impuesto de valor añadido, en ese IVA, con relación a otros países? Porque esos IVA superreducidos no son muy vigentes en el resto de la Unión, hay diferencias sustanciales, ¿no? Efectivamente, esto es una reclamación que nos hace la Unión Europea ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Y derivado de la situación económica en la que estamos. Nos encontramos que nuestro país tiene los tipos impositivos del IVA de los más bajos de la Unión Europea. Es decir, nuestros vecinos más cercanos, pues Francia está en el 21, hay países que alcanzan el 25, el 26 en el régimen general, en el régimen normal, ¿no? Entonces, la realidad es que la Unión Europea sí que nos está exigiendo, no se puede decir que no, nos está exigiendo que equiparemos de alguna manera los tipos que nosotros aplicamos. Esto tiene un efecto inmediato en la recaudación. Es decir, es una subida inmediata que se transmite directamente a la recaudación de las arcas públicas. Y que tiene unas consecuencias muy en positivo, es decir, tiene una consecuencia directa en las arcas públicas, pero es lo suficientemente justificada
para el perjuicio que supone en definitiva al ciudadano medio, al ciudadano de a pie? Vamos a ver, todos debemos tener claro que nuestra situación y la situación de nuestras cuentas públicas no son buenas. Esto está claro. Se han realizado actuaciones. Primero fue el impuesto sobre la renta, con una subida importante. Después han sido actuaciones de recorte. Y al parecer, según lo que estamos viendo, esto no es suficiente todavía. Entonces, hay que incrementar los ingresos. El IVA es una forma directa de conseguirlo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, por un lado, que para nosotros, para todos, la vida va a ser más cara. Y por otro lado, esto puede tener una consecuencia de reducción de consumo, es decir, que nuestras decisiones de adquisición de productos pues nos retraigamos, ¿no? Decimos, oye, vamos a ver. Claro, hay muchos analistas que apuntan a esta última posibilidad. ¿En qué momento estamos? ¿Se puede permitir ahora al país un retroceso en el consumo? Porque eso genera también menos impuestos que se recaudan a través del gasto, ¿no? de los ciudadanos. Al final, ¿qué ocurre? También nos encontramos en una situación en la que el consumo actual está en cotas mínimas. Es decir, pues, retraerse más el consumo, pues ya veremos si es posible. Es decir, la situación es que pues hay un consumo vamos a decir, de los bienes del día a día, de vivir, pero decisiones de grandes decisiones de inversión personales pues no existen. Es decir, vemos qué es lo que está ocurriendo con el sector del automóvil. Es decir, no se adquieren vehículos, el sector de la vivienda, no digamos. Es decir, las decisiones en las que hay unos componentes de gasto importante o de inversión, pues ya están retraídos absolutamente. Además, hoy hemos escuchado, se apunta que el Gobierno central ha reconocido la posibilidad de que estaría estudiando retirar esa ayuda, ¿no? En los incentivos por la compra de vivienda. El Gobierno Zapatero la retiró, después el Gobierno Rajoy la recuperó y ahora parece que se echarían un poquito para atrás. Esto en Navarra podría aplicarse o no, tenemos en ese caso capacidad para decidir, pero eso también es una decisión impositiva importante a la hora de la burbuja que tenemos inmobiliaria explotada desde hace meses. Vamos a ver, en cuanto al IVA, no tenemos capacidad normativa desde Navarra. Es decir, tendremos que asumir lo que el Gobierno decida, el Gobierno de la Nación, ¿no? Es decir, la normativa de régimen común. Hemos escuchado a la consejera explicarlo hace unos instantes. No es posible, es decir, el convenio lo rige así y no es posible modificarlo. Pero sí en la deducción por vivienda, ¿no? Sin embargo, en el impuesto sobre la renta sí que nosotros podemos regular nuestra propia normativa y así lo hacemos. ¿Qué ocurre con la deducción por vivienda? Es otra de las exigencias que también vienen desde Europa, es decir, bueno, estamos echando en gran parte la culpa de nuestra situación a la burbuja inmobiliaria. Desde Europa se considera que esta deducción por vivienda ha ayudado en su momento a esta gran expansión inmobiliaria y se plantea, bueno, pues que hay que retirarla. ¿Qué consecuencias tendría? Pues por un lado, un aumento de la recaudación. Al final es una deducción, es decir, es menos cobro por el impuesto sobre la renta, aumentaría la recaudación impositiva. Por otro lado, podríamos decir, no, es que esto va a desincentivar la adquisición de una vivienda. Claro. Creo que esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Es decir, hoy alguna persona se plantea adquirir o no una vivienda en función de la deducción fiscal. Yo no lo veo. La decisión de adquisición de una vivienda es porque la necesitas, porque puedes, porque el precio es adecuado, pero la deducción fiscal es un añadido, no es un elemento determinante de la decisión, ¿no? Estamos acabando, señor Stocarro, pero me gustaría que me respondiera brevemente. ¿Subir impuestos es una decisión inteligente o es una decisión fácil? Subir impuestos en determinados momentos es necesario, es una solución que no hay otra que tomar. Es útil. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Que nuestra economía arrancara, que generara empleo, que generara riqueza y de esa manera los propios impuestos de la propia generación equilibraran nuestras cuentas públicas. Pero tenemos que ver la situación en la que estamos. Estamos en una situación en la que no tenemos crecimiento económico, en el que tenemos una situación de un paro tremendo y, por otro lado, tenemos que equilibrar nuestras cuentas públicas.
Ángel Chocarro, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por habernos ayudado a entender, a analizar un poquito toda esta situación. Gracias a vosotros. Bueno, pues después de mirar un poquito los precios y las posibles modificaciones impositivas, ahora vamos a echar un vistazo al sector de la educación que lleva tiempo clamando contra los recortes en la enseñanza pública. Hoy el profesorado interino ha venido a calcular que van a despedirse más de 500 docentes en Navarra por los recortes y las ampliaciones de jornada. Dicen que los injustificados recortes educativos van a suponer el despido de esta cifra, que se suma a 250 profesores que ya fueron despedidos el pasado año. Es su manera de manifestar que son profesores que han sido despedidos debido a los recortes en educación. Quieren que se les escuche a las puertas del departamento. Dentro se están dando a conocer las plazas de interinos en infantil, primaria y secundaria para el próximo curso. Calculamos unas 500 personas a bote pronto que se van a la calle, y de los que se quedan trabajando, muchos van a tener condiciones laborales muy precarias, ¿no? Denuncian que esta oferta de plazas es propia de una ingeniería administrativa que camufla y amortigua el impacto social de los despidos masivos. Con 500 personas menos el mismo trabajo, pues os podéis imaginar que los que se quedan trabajando van a quedarse con esa sobrecarga, y los chavales que tengan necesidades de atención, porque necesitan un grupo más pequeño, pues ya se pueden dar por jodidos. Mientras Iribas confirma que finalmente las plazas para profesores interinos son menores a las solicitadas. No se conoce la cifra exacta, la dará a conocer el jueves, y dice que en septiembre podrían salir nuevas plazas. Personal con el que contamos, sin aumentar su jornada semanal, sí que tenga que dedicar 2 horas más de carácter lectivo. Esto no quiere decir que sean de docencia directa, pero sí 2 horas serán lectivas, y por lo tanto hay menos contrataciones. Las palabras del consejero no les convencen. Dicen que sobre sus hombros, los del personal interino, ha estado muchos años el peso de la calidad de la enseñanza pública. Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos en el sur de Francia. Son el burladés José Javier Osés y Ugaitz Errazkin, de 27 años, natural de Hernani, uno de los más buscados por Interior. Se le relaciona con el asesinato del concejal Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría, pero también con uno de los coches bomba colocados en la Universidad de Navarra. Con este coche bomba colocado en el campus de la Universidad de Navarra se relaciona a este hombre detenido hoy en Francia. Es Ugaitz Errazkin, uno de los más buscados por la policía, a quien se vincula con la muerte del socialista Isaías Carrasco y del empresario del TAF Ignacio Uría. Estaba en orden de busca y captura por la Audiencia Nacional desde 2009 y se le atribuye un atentado contra el juzgado de Tolosa, la colocación de un artefacto en la casa del pueblo de Lazcao y unas bombas trampa contra la Erchaña en un repetidor en el Monte Santa Bárbara en Hernani. Entre otros también el coche bomba, que produjo 28 heridos en la Universidad de Navarra. Era un comando especialmente sangriento, y realmente este terrorista, hemos de decir, que ocupaba hasta ahora una posición de muy alta responsabilidad en la estructura de ETA. El otro detenido es el vecino de Burlada, José Javier Osés. Tiene, según la policía, una larga experiencia en la Cale Borroca y ha estado detenido y procesado por su participación en cerca de 40 actos de violencia callejera cometidos en Pamplona entre 2004 y 2007. Con 2 requisitorias de la Audiencia Nacional, también está vinculado a la ilegalizada SEGI. Osés ingresó en prisión en 2007 y en febrero de 2009 la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dejó en libertad bajo fianza. Ha sido un duro golpe allá la estructura muy diezmada de ETA que mantiene de forma alarmada en la clandestinidad. Quiero decir que además pues los 2 terroristas tenían armas, estaban armados, que en el garaje se descubrió un coche robado con matrículas falsas, con documentación falsa. A lo largo de la mañana los 2 detenidos han estado presentes en el registro del que parece era su domicilio en la localidad de Albi. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo Mereces de Caja Rural. Se acercan los Sanfermines y con la llegada de las fiestas llega también el torneo de pelota más tradicional de todos los que se disputan en Navarra. Igualado como todos los años, así se presume el torneo de pelota de parejas de San Fermín.
En él se darán cita las 6 mejores parejas del momento, aunque también habrá ausencias destacadas como la del pelotari navarro de Asegarce, Beroiz. Después de estar casi 2 meses y pico con la mano estropeada, todavía entendemos que no está en condiciones de afrontar con garantías un torneo de este nivel. En Aspe destaca sobremanera la pareja formada por el actual ganador de la chapela del manomanista Aimar Olaizola y Apraiz, mientras que en Asegarce habrá que estar muy pendientes de las actuaciones de Irujo y Merino II y también de la pareja formada por Abel Barriola y Titín III. La verdad que a mí me hace mucha ilusión poder jugar con él, vamos a tener muy difícil, pero en principio contento ya por formar parte otra vez en este torneo San Fermín, que cada año está más complicado poder entrar en las parejas y luego pues a disputarlo como al máximo. El torneo arrancará el 7 de julio y se cerrará como cada año el día 14. Los precios de las entradas para el torneo de pelota por excelencia irán desde los 20 euros de la entrada más barata hasta los 50. Los jubilados como cada año podrán disfrutar de descuentos y los abonos en esta ocasión irán desde los 145 hasta los 310 euros. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Seguro que hoy han oído más de una vez eso de menudo calor, pues sepan que mañana más. Convertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas. Llámenos al 948 102 727. ¿A qué espera? Mañana miércoles en la zona norte y noreste, cielos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna que podrá dejar algunas tormentas de cara a la tarde. En el este y sur, intervalos de nubes medias y altas con nubes de desarrollo vertical por la tarde y noche que podrían dejar alguna tormenta. Misma situación en el oeste y centro con cielos manchados de nubosidad media y alta que por la tarde se combinará con nubes de evolución diurna que podrían dejar algún chubasco o tormenta, esperándose en Pamplona una temperatura máxima de en torno a los 36 grados. Las temperaturas máximas en notable ascenso en la vertiente cantábrica y en ligero ascenso en el resto. Las mínimas en ligero o moderado ascenso. Los vientos del sureste flojos con clara sensación de bochorno en toda la comunidad. Convertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas. Llámenos al 948 102 727. ¿A qué espera? Te voy a hacer bailar. Y estos a los que oyen son el Columpio Asesino. Hoy están de enhorabuena, estamos de enhorabuena en la música navarra porque se han llevado nada menos que 5 de los galardones que se conceden en la música independiente. Todo un logro para un grupo navarro, un grupo de Pamplona, que cada vez cuaja más en el panorama musical de nuestro país. Con ellos nos despedimos hoy. Descansen. Hasta mañana. Coincidimos en los baños, siempre te gustaron largas, amarga baja, ni valiente ni inconsciente.